año 2023. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Buenos días al doctor Pablo Mateo en este lunes urológico. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios por siempre permitirnos realizar nuestros sueños. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia porque nos permite llegar a todos ustedes cada lunes. Damos inicio a los lunes urológicos, receta médica de la Z101, siempre pensando en ti. También pueden vernos por el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip de la semana. Hombre, ¿cómo usted puede saber si tiene problemas circulatorios en su miembro viril? Pues es fácil. Con un Doppler de pene, que es como si fuera una sonografía, nos va a decir cómo está la llegada de sangre a su pene. Pero también nos va a reportar este estudio cómo está el cierre de las válvulas del pene en el momento de la erección. Y por último, nos va a decir cómo está el drenaje. Ante la duda, visite a su urólogo. Antes de presentar a nuestro invitado en el día de hoy, una pregunta que se ha hecho muy frecuente últimamente cuando diagnosticamos alguna situación de la próstata. El hombre pregunta que por qué pasa, por qué uno se enferma. Pero las enfermedades se producen por interacción de fenómenos externos como son los traumas, los virus, las bacterias, hongos, el sistema inmunológico. Pero algo muy importante es la parte interna, nuestro espíritu, cómo vivimos. Esto es un factor importante. Pero algo que le digo de manera frecuente a mis pacientes con regularidad es que la enfermedad y la muerte son parte de la vida. O sea, que en algún momento nos vamos a enfermar de algo y al final vamos a morir. O sea, esto es parte de la vida. Y ahí está, creo que una respuesta a esa pregunta. Y lo otro que quiero hacer un comentario es con relación a un estudio que se ha relacionado, ese fue un tema que lo tratamos, pero vamos a tener que tratarlo de nuevo, con relación a la pornografía en los jóvenes, que se está relacionando con problemas o enfermedades de la salud mental. Esto está trayendo mucha situación, tanto en hombres como en mujeres, generalmente jóvenes, que se hacen adictos a esta condición y esto trae como consecuencia trastornos mentales. Inmediatamente pues damos los buenos días a nuestro hermano, colega Wellington Ledesma. Buenos días, maestro. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Saludando a todos los que en su casa nos escuchan. Un comentario al margen del último comentario que hizo usted, valga la redundancia, y es que la gente cree muchas veces cuando se lleva de estos ejemplos falsificados, erróneos, lo que interpretan cuando consumen ese tipo de producto, digamos, que es una industria, la pornografía es una industria. Entonces se sentan precedentes irreales de lo que es un encuentro sexual. Y la mayoría de los jóvenes que van a nuestra consulta muchas veces tienen algún trastorno por desinformación, por lo que han visto en eso. Entonces, eso quería Eso crea comentar. situación de ansiedad en ellos y de compulsividad, indiscutiblemente. Entonces, yo se lo presento muy fácil a los jóvenes y le digo, bueno, todo el mundo ha visto películas y ustedes ven que el protagonista le dan 6 tiros, 10 tiros y no muere. Entonces, el problema de la pornografía, sí, es lo mismo. Es una película donde se hacen arreglos, donde se manipulan las cosas, donde se editan. Entonces, el que ve este tipo de situación registra a nivel de su cerebro. El cerebro es lo que domina todo. Y cuando un joven se registra en la cabeza de que tiene que hacer de esta manera, que no lo va a poder lograr nunca porque es una película. Si a usted le da un tiro, es difícil que se salve. Entonces, es una manera de nosotros tratar de orientar a los jóvenes que
busquen ayuda si llega un momento en que se hacen adictos a esta parte, porque esto lo que hace es que destruye la vida de ese individuo y de su entorno. Wow, genial. Sí. Vamos entonces a dar participación y a introducir al tema principal de la mano de un gran amigo que se desenvuelve genialmente en el mundo de la urología, con quien he tenido la oportunidad de compartir y ahora, bueno, me toca en cabina. Se trata del doctor Oscar Reyes Cabral. Él es cirujano urólogo que labora en la Clínica Abreu y forma parte de uno de los grandes grupos y líderes de grupos urológicos aquí, Urovans. Entonces, el doctor Oscar Reyes nos estará deleitando con el tema de enfermedad litiásica. Buenos días, Oscar. Muchísimas gracias a este enorme y prestigioso equipo que nos invita hoy. Gracias, maestro. Personalmente, mi gratitud por la invitación, por la presencia en este lugar. Cuando subía el ascensor, pensaba, wow, qué irónica es la vida, porque cuántos años en mi casa yo escuchando esta emisora, este programa, la presencia de este programa en mi familia es desde hace 20, 30 años atrás y de repente hoy yo estoy aquí. O sea que te están escuchando lo mismo. Es muy probable que sí, es probable que sí. Qué bien, qué bien. No, gracias también a ti por dedicar tu tiempo y sacar para venir a orientar a esa gran población que nos escucha tanto a nivel nacional como internacional. Claro que sí. Entonces, cuando hablamos de enfermedad litiásica, Oscar, ¿qué es enfermedad litiásica? ¿A qué nos estamos refiriendo? Eso es bastante sencillo y no es más que la presencia de partículas sólidas dentro del aparato urinario, y estas partículas sólidas nada más y nada menos que son piedras que se forman dentro de ese ambiente líquido que es la orina y que van a estar ubicadas o pudieran estar ubicadas desde el riñón, que es el órgano urológico que está encargado de la producción de la orina. El riñón tiene muchísimas funciones, al urólogo le interesa la producción de la orina y con ello, ¿verdad?, el filtrado de la sangre. Y entonces en esta presencia de la orina, que está no solamente, no es solamente un componente líquido, la orina está formada por muchísimas sustancias, partículas sólidas, microscópicas obviamente, y por un sinnúmero de situaciones estas partículas sólidas pudieran unirse, agregarse y formar entonces un consolidado macizo, que va a estar entonces flotando, digamos así, en ese ambiente líquido. Dependiendo del tamaño de esa partícula, de ese cálculo, de esa piedra, pues si está en un punto en donde permite flujo de la orina, quizás el paciente no va a percibir, no va a sentir, no se va a manifestar que tiene una piedra, pero si esa piedra obstaculiza el flujo de la orina, pues eso se va a manifestar en dolor. Ok. O sea que puede ser que una persona tenga una piedra, o sea, una litiasis o cálculo, como se llama, así es, que no lo sepa. Que totalmente asintomático, es correcto, porque va a depender del tamaño y de la ubicación. Pero podría, por ejemplo, un paciente, cuando hablamos de paciente, quiero que nuestros radio oyentes sepan que nos referimos a ambos sexos, porque cuando hablan de urólogo todavía hay un poquito de concepto. Lo que pasa es que la Z101 ha roto con esa creencia, porque la Z la escucha todo el país y gran parte del mundo, y eso pues ha ayudado a que la Z pueda pues llevar orientación a la ciudadanía. Entonces, si hay una piedra en un hombre o una mujer que no tiene síntomas o dolor, pero aún sin tener dolor, ¿podría esa piedra en esa persona producir algún daño de manera silente? O sea, de manera que no haga daño. Claro que sí. Dentro de los mitos de la urología, ¿verdad? Vamos a tumbar uno de ellos. El urólogo no solamente está diseñado para atender los hombres. El urólogo atiende a hombres, a mujeres y a niños, porque el urólogo se encarga del estudio del aparato urinario. Y todo aquel que tenga riñones, que tenga uréteres, que tenga vejiga y que tenga uretra, forma parte de los pacientes que el urólogo atiende. Entonces, una piedra puede estar de forma asintomática haciendo daño. Primero, porque es un cuerpo extraño que no debe de estar ahí. Segundo, porque dependiendo del tamaño, probablemente pueda permitir parcialmente el flujo de la orina, y ese órgano riñón, encargado de la producción de la orina y no del almacenamiento de orina, puede quedarse
por la incapacidad de poder drenar toda la orina que produce almacenando orina. Entonces, el órgano del almacenamiento está diseñado para que sea vejiga y no riñón como tal. Aunque la piedra pudiera producirse en cualquier parte, ya sea riñón, vejiga o en los conductos que comunican a riñón con vejiga o a vejiga con el exterior, que se llaman uréter y uretra. Entonces, aparte de que esa piedra generalmente es el nicho para que bacterias pudieran estar ahí dentro y quedarse a vivir ahí, y entonces comenzar a provocar infecciones urinarias a repetición, que el paciente toma un antibiótico, tiene un proceso de mejoría, de aparente curación, y en un par de meses vuelve el mismo estado del proceso infeccioso, porque la piedra sería como el hogar de la bacteria, y simplemente siempre que haya una piedra, probablemente también haya un proceso infeccioso y bacteriano concomitante. Muy bien. Hay personas que pueden acostumbrarse a ellos le dirían quizás una sensación de molestia y nunca ir al médico, y cuando van ya es tarde por es correcto. Molestias. Hay veces inclusive que las piedras son tan grandes, se han formado porque tienen tanto tiempo simplemente incrementando su tamaño, comienzan a formarse de forma microscópica y luego son hasta piedras que adoptan la forma interna del riñón. Son piedras que se llaman en astas de venado, así mismo como la forma que tiene el cuerno de un venado, sí, porque la ramificación de los conductos que drenan la orina tienen esa misma forma. Esos conductos tienen nombre, se llaman cálices. Hay cálices más grandes, hay más pequeños, y todos ellos van a unirse para drenar hacia una estructura en forma de embudo que se llama pelvis. Entonces, la piedra pudiera inclusive adoptar la forma de la pelvis y los cálices, bloqueando de forma completa la producción y el drenaje de la orina, y el riñón inclusive está dañándose. Y entonces el paciente ya quizás la reparación que hay que hacer de forma quirúrgica ya no es sacar la piedra, ya es sacar la unidad renal que se ha dañado producto de la piedra. ¿Mito o realidad de que el clima como el nuestro influye en la formación de cálculos? Eso ¿Por qué? Es una realidad, porque nosotros somos un país tropical, estamos inmersos en una temperatura, cuando está buena la temperatura hablamos de 21 o 20 grados centígrados, pero ¿qué es lo que nosotros acostumbramos a estar? En temperaturas cercanas a las 30 grados, y con eso viene la deshidratación. Y si no hay una ingesta adecuada de líquido, tan sencillo como agua, pues la producción de la orina va a ser un poco más concentrada de lo habitual. Entonces, estas partículas sólidas de las que hablábamos al inicio, partículas microscópicas, van a estar más cercanas una de otras si el ambiente de estado de hidratación de la orina es más concentrado. Mientras menos proporción de agua tenga la orina, esas partículas están más cercanas y la probabilidad de que se unan es mayor. En un estado de hidratación adecuada, que se define como una ingesta de líquido de más de 2 o 3 litros de agua en 24 horas, pues es probable que no tenga quizás ese chance de formar piedras, pero el clima es totalmente un factor que se asocia directamente. Oscar, nosotros en nuestra consulta, y la gente asocia, voy al urólogo, bueno, se va a chequear la próstata, ya sabemos que no, tú aclaraste eso, y un grueso de nuestros pacientes que va a la consulta va por problemas de infección, por problemas de próstata. ¿Qué porcentaje la enfermedad litiásica, los cálculos renales, los cálculos urinarios, ves tú en la consulta tuya? Hombre, son bastante elevadas. La frecuencia de pacientes con piedras oscila probablemente, en mi consulta es el movimiento de mayor pacientes, la verdad. Si en una tarde de consulta, que obviamente va a aumentar después de que todas estas personas nos escuchen, ¿verdad? Y salgan corriendo a la clínica Abreu. Eso esperamos. Pero de 10 pacientes que pudiera tener en una consulta, fácilmente la mitad tienen que ver con algo asociado a piedras. Y si comparamos, Oscar, por ejemplo, 2 pacientes que tienen piedras o cálculos, y uno de esos pacientes diabético, fumador, hipertenso, pero el otro paciente no tiene ninguna de esas, vamos a decir, características.
¿Cuál de esos pacientes tiene más riesgo de una sepsis, de una infección de vías urinarias? Obviamente el paciente que tenga mayor carga de enfermedades asociadas a la enfermedad litiásica urinaria. Me comentó de un paciente que es diabético, que es fumador. Ese de por sí ya tiene dos factores en contra, por el hecho de que la diabetes es una entidad sistémica, una enfermedad sistémica que va a hacer que haya una respuesta inmunológica menos eficaz ante cualquier proceso de daño al cuerpo, y entonces ya ese de por sí de entrada tiene menos chance de tener éxito en su enfermedad. Y si a ese le agregamos también que es un paciente que sufre la presión, un hipertenso y que también es fumador, ese tiene menos chance, la verdad, de lograr quizás un proceso de curación o un proceso de tratamiento de su enfermedad litiásica en comparación al que sería aparentemente sano. Sí, yo te hago la pregunta porque es interesante. Tú sabes que hay mucha falta de comunicación a veces o de explicación al paciente. Cuando vamos a operar a un paciente con una enfermedad litiásica, que es hipertenso, que es diabético, que es fumador, es un paciente de alto riesgo de una sepsis, por lo que tú acabas de decir. Y te quise hacer la pregunta para pues orientar a la población, pero también a colegas médicos que escuchan el programa, que cuando se va a intervenir un paciente con estas características de hipertensión, diabético y fumador, tiene generalmente un sistema inmunológico o un sistema de defensa muy bajo y es más propenso a que pueda hacer una sepsis o una infección generalizada después de un procedimiento litiásico. Así es. En el entendido de que cualquier cirugía electiva es una cirugía que se planifica, que se programa, se supone que el paciente debe de ir en el mejor estado de salud posible para que el paciente entre a sala de cirugía con un problema y salga con una solución. Exacto. Pero si el paciente ya viene de entrada con un proceso que, aunque no es el que uno está tratando, pero afecta el desenvolvimiento de lo que uno va a hacerle al paciente, pues los resultados probablemente sean un poquito menos esperanzadores. Nosotros tenemos mucha oportunidad o accesibilidad para nuestros pacientes de algunos estudios. Y no sé si te pasa a ti en tu consulta, pero en mi consulta llegan muchos, pero que muchos pacientes con una sonografía que dice que tiene cálculos renales. Y la gran mayoría de estos, por lo menos la mitad, no es así. ¿Es la sonografía quizás un método de diagnóstico tan fiable que el paciente, cuando tiene esa sentencia, tiene que ir y comenzar a pensar que lo van a operar? Wellington, tremenda pregunta, y agradezco porque como un tema tan amplio que hayas abordado esa parte, porque la tomografía axial computarizada simple es el método de elección estipulado para el estudio de la enfermedad litiásica. La sonografía ayuda, sirve, es correcto, es válida, para que los amigos sonografistas pues no nos señalen después. La sonografía ayuda y es un método que es sencillo y que sobre todo es barato. Pero la sonografía tiene ciertos detalles técnicos que impiden que sea el estudio de elección. Porque para poder precisar un tratamiento por una piedra en la vía urinaria, yo necesito 3 componentes, y es saber información precisa de tamaño, que se mide en milímetros, saber información específica de ubicación, y entendiendo que el riñón es un órgano tridimensional que va a tener ubicaciones muy, muy detalladas de dónde puede estar esa piedra, y sobre todo qué tan dura es esa piedra, el grado de dureza. Y esas 3 informaciones me las detalla la tomografía. La sonografía me puede ayudar a definir tamaño, a definir probablemente si está provocando dilatación, si está impidiendo que la orina se drene y el riñón está acumulando orina, o quizás cualquier órgano de la vía urinaria, pudiera ser también en vejiga la piedra, y la sonografía también me puede dar información útil para vejiga, pero el estudio específico es la tomografía, es tomográfico. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z.